Muchas personas tienen el piloto encendido, pero el horno nunca prende. Y es porque no aprenden a discernir el tablero en el que juegan. Y no aprenden, y como no sabes, si no sabes el tablero en el que juegas, nunca sabrás qué juego juegas. Nunca sabrás ni qué es la vida, ni idea. Por eso es tan importante aprender a entender lo que es el río de Dios, el sistema de Dios, lo que Dios hizo, lo que Dios hace. ¿Qué está haciendo en mi vida? ¿Qué está haciendo en tu vida? ¿Para dónde vas? Y lo que es también el sistema de este mundo, porque van paralelos. Podemos vivir en la roca fundamentada mientras entendamos el sistema de este mundo. Si yo no entiendo el sistema de este mundo, yo no puedo estar cimentado en la roca, porque siempre viviré sorprendido. Todo me sorprenderá. Siempre estaré de tropiezo en tropiezo. ¿Alguien entiende lo que quiero decir? Si yo no entiendo dónde vivo, las cosas que están a mi alrededor, cómo son las cosas son como son. Y no las vamos a cambiar nosotros. Las cosas son como son. Cuando entendemos el sistema de este mundo y lo que la palabra nos dice de Dios, del reino de Dios, del río de Dios, es cuando podemos empezar a anclarnos en la roca que es Cristo. Es cuando podemos empezar a entender y a vivir lo que es su consejo para nuestras vidas. Porque muchas personas quieren, pero al no entender, siguen jugando en el equipo contrario. La palabra de Dios dice que Satanás se disfraza de ángel de luz. Si a usted se le apareciera un ángel de luz y no conoce esta palabra, inmediatamente usted dice es un ángel de luz. Pero como usted ya conoce esta palabra, si a usted se le aparece un ángel de luz, usted, déjame revisarte, déjame escudriñarte, déjame ver qué es este ángel de luz que se me apareció. Por eso es que hasta los profetas manda el Señor a escudriñar. ¿Te vino un profeta? ¿Cómo no? Déjalo que hable. Y veamos el fruto, dice el Señor. Si el fruto o el resultado es el correcto, bueno, viene de Dios. Si no, ya lo sabes. Es entender para poder avanzar. Y quiero que vayamos a la palabra de Dios. Abre tu Biblia un momento. Y vayamos al libro de Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice, no te conformes a este siglo. Pastor, este siglo, no entiendo. Vamos a leerlo de otra versión. Nueva traducción viviente. Dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. No imites las costumbres ni las conductas de este mundo. Más bien, dice, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Ya conmigo, manera de pensar. Dice, es entonces cuando ustedes aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes. ¿Alguien está viendo lo hermoso que está este versículo? La cual es buena, agradable y perfecta. Lo voy a volver a leer de esta versión que lo explica hermoso. No habla del siglo ni nada, sino te lo traduce. No imiten, diga conmigo, no tengo que ser un imitador de las conductas ni las costumbres de este mundo. Dice, más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas, nuevas criaturas, al cambiarles la manera de pensar. Es necesaria cambiar la manera de pensar. Y para cambiar tu manera de pensar definitivamente tienes que entender. Porque si no entiendes, tu manera de pensar nunca cambiará. Es imposible que cambie. Dice la Escritura, quiero que vayamos al libro de Hebreos, en el capítulo 12, versículo 1. Hebreos 12, capítulo 1. Vamos a ver qué dice. Dice así.
Por lo tanto, nosotros también teniendo de alrededor nuestro tan gran nube de testigos, dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. El pecado está a la puerta, dice la palabra de Dios. El sistema está a la puerta. Para todos nosotros que buscamos del Señor, el sistema está alrededor. Todos los días nos va a tocar la puerta con intención de adormecernos, con intención de que no pongamos los ojos donde tenemos que ponerlos. El piloto del horno está encendido. El piloto del horno está encendido, pero el horno no enciende porque no ponemos los ojos en Dios. Dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Queremos poner los ojos en Jesús. Queremos poner los ojos en Dios. Pero la necesidad de tantas cosas nos hace imposible correr la carrera con paciencia. Nos hace querer correr la carrera apurados. Nos hace imposible esperar en Dios. Queremos todo ya. Nos hace imposible caminar en fe porque necesitamos tantas cosas que son de este mundo, que son de aquí, que son de ahora, que no son eternas. Y por esa razón dejamos de buscar de Dios. Porque cuando nos salimos del río de Dios, obligatoriamente estamos caminando en el sistema de este mundo, así vengamos a la iglesia. Nuestra manera de pensar no ha sido transformada. No ha sido transformada, no puede ser transformada porque estoy viendo de lejos, pero camino en el sistema del mundo. Y lo estoy viendo de lejos. Camino en el sistema de este mundo. Camino angustiado por lo que no tengo hoy, por lo que no tengo mañana, por lo que me falta, por lo que es, por lo que será. Todas estas cosas que no son eternas, dice la palabra de Dios. Dice la Escritura. Dice la Escritura de la siguiente manera. Todo lo que nos preocupa, en Lucas 12, 28. Busquemos Lucas 28. La mayoría de las cosas no las puedes controlar. No controlaste dónde naciste, las personas a tu alrededor. No controlaste el día que naciste. No controlas el día que te vas. La mayoría de las cosas no las controlamos. No las controlamos cuando se van nuestros seres queridos. No las controlamos cuando nos vamos nosotros. Y son cosas que tenemos que entender. No te apegues a las cosas. No podemos vivir apegados a las cosas porque eso es la corriente de este siglo. El vivir apegados a cosas que no nos pertenecen. Y el vivir y la necesidad de vivir con estas cargas pesadas, donde te dice el Señor, ese no es, el Señor dice, mi yugo es fácil y mi carga ligera. Mi carga no es pesada, dice el Señor. El Señor dice, mi carga no es pesada. Pero el ser humano se inventa una cantidad de cosas, una cantidad de necesidades que lo hacen quitar los ojos de Dios y ponerlos en las cosas de este mundo. Sea hombres, sea mujeres, sea dinero, sea necesidad, sea el tablero en el que estés jugando en este momento. Y quitas los ojos del Todopoderoso, del que abre puertas y las cierra, del que sí tiene el poder, para empezar a vivir conforme a tus propias fuerzas, porque el sistema dice que es bajo tus propias fuerzas. Este siglo se mueve de esa manera. Vosotros pues, y esta es una palabra de fe, no te preocupes por lo que has de comer ni beber. Me gusta mucho esto que dice ahora. Ni estés en ansiosa inquietud. El sistema hace que andes en ansiosa inquietud constantemente.
por lo que falta, por lo que es, por lo que no es, porque aquello se echó a perder, y vives en ansiosa inquietud, y al no tener paz, Sandra, al no tener paz, no puedes escuchar la voz de Dios. No puedes. Vives en ansiosa inquietud cuando andas en el sistema. Cuando andamos inquietos, no hay tiempo ni para orar, ni para buscar de Dios. No hay tiempo, no hay 5 minutos para olvidarse de los problemas. ¿Es así o no es así, iglesia? Porque se anda pensando en este versículo que lo hablamos y lo decimos 1001 vez, pero lo pasamos. Porque cuando andamos en ansiosa inquietud es porque andamos todo el tiempo pensando en qué habemos de comer, en qué habremos de beber. Y estos son fundamentos. ¿Alguna vez Dios te ha abandonado? ¿Cuántos años tienes? ¿Vivirás el resto de tus días desperdiciándolos, permítame poner esta palabra, miserablemente, pensando en qué comerás y qué beberás? ¿O quitarás la ansiosa inquietud para tener paz? Diga conmigo paz. Diga conmigo shalom, paz. Y esa paz transformará tu manera de pensar. Porque cuando empieces a depender del Padre realmente, te darás cuenta que el Padre sustenta a sus hijos. Y no falla. Y te darás cuenta que llegaste a este mundo siendo un bebé recién nacido y tú no sabes cómo, pero no faltaba el biberón. Porque Dios te puso una madre y un padre para que te cuidaran. Dice, ni estés en ansiosa inquietud. No estés en esa ansiosa inquietud. Y yo no estoy diciendo, porque hay personas que se confunden. No es que el pastor dice que yo deje de trabajar porque va a caer el maná del cielo. No, ese fue un episodio bíblico puntual, aunque tiene una connotación. Pero ¿sabe qué significa? Que con paz y con Dios se hace todo. ¿Qué tienes en tus manos? ¿Sabes pintar? Pinta. Eres vendedor de flores, no están dando las flores, vende otra cosa. Muévete, ¿qué tienes en las manos? Y verás cómo Dios te bendice, porque a veces es que Dios nos quiere mover de un lado a otro, hacer una cosa, irte para acá, irte para allá, y vas a ver cómo Dios te va bendiciendo, pero en Dios, porque son principios bíblicos y escriturales. Es movernos en el río de Dios, en las cosas de Dios, porque cuando estás ansioso, cuando estás inquieto, esto, aquello, el dólar, elecciones, no sé qué, no sé quinto, no sé cuánto, ¿sabes qué? Siempre estará el dólar ahí, siempre habrán elecciones, siempre habrá inflación, habrán esas cosas, siempre. Ahora ya sabes que siempre habrá de eso, ¿verdad que sí? Entonces deja eso quieto y te dice el Señor, porque todas estas cosas busca la gente del mundo. En la ansiosa inquietud vive la gente del mundo, en el sistema del mundo. Dígale que está a su lado, ¿viste? Y al del otro lado también dígale, ¿viste también? O sea, ¿qué nos está diciendo la palabra? En la ansiosa inquietud vive la gente del mundo. Dice, todas estas cosas buscan la gente del mundo. Pero vuestro Padre, tu Padre, sabe que tienes necesidad de estas cosas. ¿De qué sabe Dios que tienes necesidad? Te voy a decir, Dios sabe que tienes necesidad de desayunar, de almorzar y de cenar. Dios sabe que tienes necesidad de moverte.
Y en esas cosas es que tenemos que gozarnos. En ver la gloria de Dios y la mano de Dios. Cuando dejes de andar en esta ansiosa inquietud, tú podrás ver los milagros de Dios en tu vida. Tú podrás escuchar la voz de Dios. Porque el sistema de este mundo está allá abajo. El caminar en fe está 2 escalones por arriba. Es creerle a Dios. Es vivir para Dios. Son fundamentos. Si yo no entiendo estas cosas, no puedo vivir no puedo andar en el río de Dios. No puedo estar fundamentado en la roca. No lo puedo hacer porque vivo ansioso por las cosas de este mundo. Vivo ansioso en las cosas de este mundo. Si yo no me permito, si yo no identifico las cosas a mi alrededor, como les hablaba, con la música, por dar un ejemplo, que me hacen pecar, si yo no las identifico, nunca podré escuchar la voz de Dios. Porque son sutiles, qué bien suena esa música. Qué bien suenan todas. Pero cuando habla de amor, yo no pienso en mi pareja. Pienso en otro o en otra. Ay, pastor, ¿a usted no? Bueno, usted es el 1% de. Pero la mayoría de la gente es bombardeada por este tipo de cosas. De día y de noche, de día y de noche, de día y de noche, de día y de noche. Si no entiendo eso, ¿por qué quiero estar en estas cosas? Por eso. Si no entiendo cómo se mueve el río de Dios y cómo se mueve el sistema de este mundo, vivo inquieto. ¿Por qué? Porque mañana tengo que desayunar. ¿Y dónde vamos a sacar? ¿Y cómo vamos a hacer? ¿Y cómo vamos a reparar el carro? Y esto y aquello. Y no permitimos aplicar los principios de Dios a mi situación, a mi economía, a lo que yo soy, a lo que no soy. Y vivirlo así. Son principios. Dice la palabra de Dios. Cuando vivimos y entramos en conflicto con alguien, entramos en deudas con alguien, dice la Escritura que nos amarramos a esa persona. Cuando usted pelea con alguien, su corazón y su mente no deja de pensar en esa persona con quien está peleando. Cuando usted le debe a alguien o le deben, si usted no entiende y sabe aplicar los principios escriturales de Dios, su corazón y su mente viven en ansiosa inquietud. ¿Por qué? Por cosas de este mundo que no se va a llevar. Porque siempre una persona que despierta, que está pensando en Dios, que entiende la palabra de Dios, entiende que nuestra vida, nuestro tiempo de vida es minúsculo, que nada nos llevaremos y que lo más importante es tu alma. Cuando entras en conflicto con las personas, en deuda, todo tipo, cualquier tipo de roce, te enganchas, te encadenas, dice la palabra de Dios, a otras personas por cosas que no te vas a llevar, por cosas que no, y entras en esa ansiosa inquietud. Las personas están en su cama durmiendo y están pensando en lo que deben o en lo que le deben, en lo que le hicieron, en lo que aquella persona es. ¿Alguien le puede dar la gloria a Dios? Es que están tan calladitos que parece que están prestando mucha atención. Dice la Escritura, Romanos capítulo 12, versículo 19. Romanos 12, 19 dice así. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, si no dejad lugar a la ira de Dios.
Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, pero ve qué complejo es esto. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontona sobre su cabeza. Dice, no seas vencido por lo malo, el sistema de este mundo. ¿Qué es lo que te dice el sistema de este mundo? Véngate, cobra, haz esto, lo otro, pierde la paz, que te dé un infarto. ¿Es así o no es así, iglesia? ¿Qué te dice el Señor? No seas vencido de lo malo. Porque cuando tú veas esta película, esto que te pasó, dentro de 5.000 millones de años, como una película ya con el Señor, y veas cómo hiciste las cosas, ¿qué te gustaría? Salir como un caballero de las situaciones, con la inteligencia que viene de Dios, con el consejo que viene de Dios, o verte en el libro de los Hechos de los Hombres, peleando como un troglodita, amargado, perdiendo noches de sueño. ¿Cómo te gustaría verte? Es la pregunta que te hace el Señor. Cuando te veas, dice el Señor, no seas vencido de lo malo, sino vence el bien, vénselo. ¿Cómo lo vas a vencer? El bien con el mal. Vénselo, el bien con el mal. Deja que Dios, que ni siquiera es la ira de Dios, son las leyes espirituales que aplican a todo. El que hace el mal le va mal a la final. Pero el que viene de la mano de Dios crece, prospera, es bendecido donde quiera que está. Y eso es lo que tú necesitas. Eso es lo que tú quieres. Puesto los ojos en Jesús, diga conmigo, puesto los ojos en Jesús. Pero ¿por qué no puedes tener los ojos en Jesús? Porque la necesidad de tener cosas, de resolver, compite con Dios. Compite. La necesidad de cosas invisibles, irreales. Porque esto es una irrealidad en la eternidad de Dios. Es un momento. Hasta en el universo, usted ha visto los programas del universo. 100 años humanos en la vida del universo no es ni un grano de arena. Es una pizca, inclusive en la creación de Dios. Entonces, eso tiene que ayudarnos a pensar más allá y a ser inteligentes, porque tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, y dice la palabra que ese Espíritu nos da inteligencia diferente. ¿Por qué no podemos tener los ojos puestos en Jesús? ¿Por qué? Porque el sistema me hace voltear mis ojos a cosas de este mundo. Necesito esto, necesito aquello, aquel me está haciendo esto, a este me está haciendo aquello, no me está saliendo esto. Eso es lo que pasa. Y dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 6, versículo 24. Mateo capítulo 6, versículo 24. Dice así: ninguno, diga conmigo, ninguno puede servir a dos señores. O sea, no puedes estar en el sistema de este mundo y en el río de Dios. Porque cuando se sirven a dos señores, dice la palabra de Dios que vas a terminar aborreciendo al uno o amando al otro. O estimarás al uno y menospreciarás al otro. Por eso es que dice el Señor que no se puede servir a Dios y a las riquezas. ¿Pero qué son las riquezas? Las cosas que dan en este mundo. No se puede servir a Dios
y las cosas de este mundo. No se puede. En este mundo vivirás de la mano de Dios. Y todo viviendo de la mano de Dios viene por añadidura. No viene por 2 más 2 son 4. No viene por A más B es C. Es una añadidura que viene de Dios. Y entonces cuando empiezas a dar testimonios y testimonios y testimonios de las maravillas que hace Dios en tu vida. Ahora hazte una pregunta. ¿Desde cuándo Dios no hace una maravilla en tu vida? Si tu respuesta la estás pensando mucho, quiere decir que no estás caminando en fe. Porque cuando uno camina en fe, las montañas se mueven. Cuando uno camina en fe, uno es sustentado por el Padre. No hay otra realidad. No hay otra verdad. Eres sustentado por Dios. Cuando le crees a Dios, cuando empiezas a vivir y cuando empiezas a cuando pones los ojos en Jesús, en el verano tienes los ojos puestos en Jesús y en el invierno también. En la abundancia están los ojos puestos en Jesús, pero en la escasez también. Porque Dios lo hizo así. Dios hizo el invierno e hizo el verano. ¿Y sabes qué? La naturaleza necesita de los dos. Necesita de los dos. Veía un programa de las sabanas africanas. Necesitan incendiarse para poder renovarse. Tiene que venir un gran verano, limpiar para que cuando venga el invierno crezca lo nuevo, crezca lo... ¿Son buenos? ¿Son malos? Así lo hizo Dios. Así son las cosas. Así son las cosas. Hay cosas que no podrás cambiar nunca. No trates de cambiarlas. Pon los ojos en Dios. Pon los ojos en Jesús. Y no permitas que nadie te los quite de ahí. Amén.